Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga nuestra familia, bendiga nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y reflexionamos sobre el libro de Josué. Nosotros estamos haciendo este camino sobre la teología, entender qué es lo que la teología, lo que el libro de Josué nos quiere enseñar. Estábamos viendo sobre los protagonistas, es decir, quiénes son los personajes que actúan en este libro. Es importante, el primero habíamos hablado de Dios. El protagonista número uno es el que dirige la historia prácticamente, es Dios, el que va ordenando, Dios entonces quien da las indicaciones, las dicas para que el pueblo vaya actuando. Es bajo la promesa que Él mismo, Dios, había hecho al pueblo. Yo te daré la tierra. Y entonces es Dios el que es fiel a sus promesas y que ahora está cumpliendo. El segundo personaje, decíamos, es Josué. Después teníamos también un tercer personaje, Moisés, y el tercero es el cuarto es el pueblo. Tercero Moisés, el cuarto el pueblo. El segundo Josué, que vamos a estudiar en este momento en nuestro curso bíblico para que entendamos y sepamos qué característica el autor sagrado pone en la figura de Josué para darnos a entender cuál tiene que ser la característica entonces del líder, el que está al frente del pueblo, el que tiene que conquistar la tierra. Esa tierra, la conquista de la tierra, no significa simplemente ese pedazo de tierra, como decíamos, de 30 metros por 12 metros, ¿verdad? Esa propiedad que podemos tener para nuestra casita. No, aquí la conquista de la tierra va mucho más allá, ¿verdad? La conquista de la tierra significa principalmente la conquista de la propia vida. Significa entonces esa tierra que emana leche y miel, dice el Antiguo Testamento. Y también nosotros volvemos a reencontrar durante
todo el transcurso, toda la historia de la salvación en los otros libros que se van presentando, en estos 73 libros que encontramos en la Biblia y sobre todo en el Apocalipsis, cuando nos vuelve a hablar y nos dice tierra nueva, cielos nuevos y tierra nueva. Se vuelve a resaltar este aspecto en un sentido teológico, como estábamos diciendo. Ni que nada estilo protestante, llevan la tierra, y ya pensamos porque está escrito ahí tierra, entonces nos quedamos simplemente en esa interpretación. La tierra aquí es aquella que verdaderamente Dios regala, es la tierra que va mucho más allá como una promesa de encuentro personal con el Señor. El cielo para nosotros significaría la tierra prometida, o sea que estamos hablando de un encuentro personal con el Señor. Seguimos entonces con este personaje, es Josué, quien se nos presenta y decimos que es quizás el personaje más extraño, ¿verdad?, de toda la Biblia hebrea, aunque solo sea por no tener mujer ni hijos, es decir, aquí en ningún momento aparece Josué con su esposa o con sus hijos. Por lo tanto, también tenemos a otros personajes así, por ejemplo, Jeremías. De Jeremías tampoco nosotros no tenemos ningún momento en que se presenta su mujer o que él se case, pero se debió a una experiencia personal, justificada en nombre de Dios. De Josué no se cuenta nada por el estilo. De Jeremías incluso se cuenta, ¿verdad?, una experiencia personal en este sentido, pero de Josué nada. Es entonces el hombre, digamos, de cierta manera, el célibe, absolutamente, porque no se cuenta nada sobre este aspecto. Si nos atendemos simplemente a una lectura así concreta del libro de Josué, que lleva su nombre, el personaje experimenta una impresionante transformación. Esto también es importante, ¿verdad? Y nosotros vamos a ir leyendo, vamos a ir mirando cómo Josué se va transformando, es decir, cómo Josué va cambiando en la medida en que es golpeado, digamos así, entre comillas, por ciertas situaciones de la vida. Es lo mismo que nos pasa a nosotros también, ¿verdad? Nosotros también siempre vamos cambiando. Vamos transformando nuestra manera de mirar la vida, nuestra manera entonces de afrontar el mundo. Y esa es entonces la situación que encontramos también en Josué. Comienza como un simple ayudante. Él comienza ayudando a Moisés. En el 1:1 justamente de este libro, nosotros hemos visto, ¿verdad?, y hemos leído que Josué es un simple ayudante de Moisés. Después de la muerte de Moisés, el servidor del Señor, el Señor dijo a Josué, hijo de Nun, y ayudante de Moisés: mi servidor Moisés ha muerto, ahora levántate y cruza el Jordán con todo el pueblo para ir hacia la tierra que yo daré a los israelitas. De ayudante, ahora él es nada más y nada menos que el tendotá, el que se tiene que poner, dice, delante del pueblo. Le harás pasar el río Jordán y lo introducirás a la tierra prometida. Josué entonces de esta manera termina siendo, como Moisés, en siervo del Señor. Él terminará siendo siervo del Señor. Pero es interesante porque también si uno mira bien, podemos darnos cuenta que una de las características de Josué es que prácticamente lo podemos entender como si él fuese la sombra de Moisés. Mirá que decir eso es bastante. La sombra de Moisés. Quiere decir que, viste que uno se mueve de aquí para allá y tu sombra te sigue, pero no podés escaparte de tu propia sombra, ¿verdad? Imposible. La sombra es lo que nosotros proyectamos, ¿verdad? Y entonces eso evidentemente que siempre se proyecta de acuerdo a lo que vos, entre comillas, el original, Yahshua Bella, ¿verdad?, que se proyecta en tu sombra. Y a Josué lo podemos entender como la sombra de Moisés. Es decir, así como se mueve Moisés, Josué responde al movimiento de Moisés. Y entonces de ayudante ahora, evidentemente, con la desaparición de Moisés, él asume esta importante actividad
y esta importante responsabilidad, que es la introducir, ¿verdad? Tiene que introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Así se ha convertido como Moisés también en el siervo del Señor. Ahora, en algunos aspectos incluso supera a Moisés. Como siempre, ¿verdad? Entonces, el alumno diligente, el alumno que va aprendiendo tantas cosas del maestro poco a poco, con las nuevas técnicas, las nuevas capacidades, lo que va apareciendo en el transcurrir del mundo, de la vida, entonces va a superar a su propio maestro, ¿verdad? Va a superar a Moisés. De él se dice que es el único hombre al que Dios obedeció. Eso nosotros ya hemos leído, ¿verdad? Y hemos visto en el capítulo 10, versículo 4, justamente del libro de Josué, nos dice que él paró, ¿verdad?, al sol. En el 14, capítulo 10, versículo 14. Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Capítulo 10, versículo 14. Jamás hubo entonces en la historia ningún otro hombre a quien Dios obedeciera. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. ...60 artistas de 17 nacionalidades agrupados en la Asociación Artistas Unidos Católicos interpretan juntos el famoso tema Nadie te amará como yo de Martín Valverde. Pues nadie te ama como yo. Una cosa es pescar con caña, eso es un deporte, esto es un deporte. Otra cosa es pescar con red, eso es ser iglesia. Sumar a 6 decenas de artistas en una grabación online fue una ardua tarea, pero el resultado fue extraordinario. Particularmente Martín Valverde cuenta que le emocionó grabar junto a cantantes cubanos. Yo sé bien lo que me dices, aunque a veces no me hables. Yo sé bien lo que sientes, aunque nunca lo compartas. El propósito de este video es que quienes lo vean encuentren consuelo en este tiempo de pandemia. Queda claro que la palabra es firme en eso, es prácticamente más que una vacuna, es un medicamento absoluto cuando dice, donde hay amor no hay miedo. Donde hay amor no hay miedo. Y la música viene a ser el instrumento que nos lleva a esa decisión, a ese descubrimiento, a esa epifanía. Nadie te amará como yo es uno de los temas más populares de la música católica en Latinoamérica. En 2021 cumple 30 años. Nadie te ama como yo. 5 años después de su renuncia, quienes vivieron con él esos últimos momentos, sus amigos y su propio portavoz nos dan las claves. Recorremos de la mano de su hermano y sus amigos los episodios más importantes de su vida, desde su infancia en la Alemania nazi hasta su retiro en los jardines vaticanos, sin olvidar las jornadas de gloria aclamado por los jóvenes. Benedicto XVI, en honor a la verdad. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Esto ya lo he sufrido y el dolor no me desgarró, pues mi fe está puesta en ti, pues mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, que soy tuya. Mi confianza está en ti, tu gracia se desborda sobre mí, tu mano es mi guía si mis ojos se ciegan de dolor. Mi confianza está en ti. No lo harás. Esto ya lo he sentido y tu amor no me defraudó. Estoy tan agradecida de recibir tus bendiciones. Hoy mi fe está puesta en ti, hoy mi fe es lo que me sostiene aquí. No me sueltes, mi Dios, que soy tuya, no me sueltes, Señor, soy tuya. Mi confianza está en ti, tu
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre la teología de Josué. Estamos caminando y estamos mirando los elementos esenciales y fundamentales que nos trae este libro, sobre todo la parte teológica, que es tan importante y tan interesante. Vamos a mirar ahora nosotros lo que es Josué para nosotros, ¿verdad? Dentro de este libro. En primer lugar, es un ayudante. Es alguien que está caminando con Moisés, pero que después, al final de cuentas, va a ser nada menos y nada más que convertido en el siervo del Señor, así como fue su maestro, es decir, así como fue Moisés. Nosotros, con una terminología más sencilla, decíamos que es como la sombra, ¿verdad? La sombra de Moisés. En algunos aspectos decíamos que incluso supera. ¿Por qué? Porque nos dice que es el único hombre, según la Biblia, a quien Dios obedeció. Dios mismo escucha la voz de Josué y hace lo que Josué le pide, ¿verdad? Entonces es el famoso momento en el cual, ahí sobre las montañas donde se encuentran durante la guerra, ya pasando Shefelá, ¿verdad? Antes de llegar al Esdrelón, ahí entonces dice, mientras huían delante de Israel, precisamente cuando estaban en la bajada de Bet-Jorón, el Señor arrojó sobre ellos del cielo, hasta la altura de Aseca, unas piedras tan grandes que les provocaban la muerte. Fueron más los que murieron a causa de granizo que los que mató Israel al filo de espada. Esta es la famosa guerra, ¿verdad?, contra los 5 reyes que tenemos ahí. Aquella vez, cuando el Señor puso a los amorreos en manos de los israelitas, Josué se dirigió al Señor. Ahí está. Josué ahora se está dirigiendo al Señor y le exclamó en presencia de Israel: detente sol en Gabaón, ¿viste? Entonces le está exclamando, pidiendo al Señor: detente sol, al sol, la naturaleza, que detenga su curso que está haciendo. Y tu luna en el valle de Ayalón, la luna también, detente. Y él se detuvo, y el sol se detuvo entonces, y la luna permaneció inmóvil, o sea, no se movió, quedó ahí la luna bien quietita, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. Entonces esto es para que exista, ¿verdad?, más luz, exista más posibilidad de guerra, de pelea, porque ellos le estaban persiguiendo a los enemigos, para que no se les escaparan en la oscuridad, se metan en algún lugar, etc. ¿verdad? ¿No está escrito en el libro del justo? El sol se mantuvo inmóvil en medio del cielo y dejó de correr hacia el poniente casi un día entero. Jamás hubo otro día, ni antes ni después, en que el Señor obedeciera a la voz de un hombre. Realmente el Señor combatía en favor de Israel. Bueno, esto es lo que nos dice aquí, ¿verdad?, la palabra de Dios. Nosotros sabemos que es un género literario, es una forma de decir que Dios acompañaba a su pueblo, acompaña a su pueblo. Dios está verdaderamente con el tendotá, es decir, Dios está con aquella persona fiel, aquella persona que le obedece y que está luchando a favor del pueblo. Entonces, no busquemos. Una vez justamente apareció por ahí un artículo, ¿verdad?, al estilo protestante, siempre buscando que no sé, en tal año y en tal siglo, etcétera. Si uno mira la astrología, que el sol verdaderamente un día, viste, aquí está, eso fue lo... No buscar estas cosas, no buscar estas cosas. La naturaleza es la naturaleza, por lo tanto, tranquilo nomás. Entonces, aquí tenemos que entender en el sentido del mensaje, porque siempre el aspecto narrativo, el aspecto literario, tiene sus exageraciones, pero para hacernos llegar el mensaje, que es lo más importante. Si Dios, porque después te dice nunca hubo, ni habrá, te dice luego, ¿verdad?, a un hombre a quien Dios haya obedecido de esta manera. Josué, que le dice detente al sol, y detente, le dice a la luna, y se queda, ¿verdad? Se queda, absolutamente, no sigue su camino. Bueno, en otro caso, se lo presenta también legislando. Claro, Moisés, que era legislador, Moisés, que entrega la ley, también a Josué se le da
esta característica de un legislador. Como los patriarcas y otros grandes personajes, muere a edad mítica, en este caso de 110 años. Aquí entonces la edad, ¿verdad? 110 años, la edad mítica, quiere decir que se prolonga de acuerdo a esa bendición que recibe de Dios. Eso es lo que está queriendo explicarnos el autor sagrado. Es decir, estuvo tan cerca de Dios, obedeció tanto la voz de Dios, que entonces esa gracia y esa fuerza de Dios que se realiza en la vida de esta persona. Y por lo tanto, aquí aparece Josué, entonces, también como este personaje, así como los patriarcas, que recibe esa bendición especial de parte de Dios, esa edad mítica. Ahora, el carácter también privilegiado del personaje se advierte en que Dios le habla. Dios le habla. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, que Dios habla, pero después de a poquito como que ya va terminando ese discurso en el cual Dios habla personalmente y directamente al hombre. Comienza, ¿verdad?, los primeros libros con los patriarcas. Es un Dios que acompaña a su pueblo, pero Dios el que dirige la historia, por lo tanto, Dios va llamando a sus siervos y Dios les va ordenando, pero sí habla directamente con ellos, ¿verdad? Así nos presenta la Biblia. Bueno, aquí también tenemos en Josué este privilegio. Es Dios el que le va a hablar directamente. Por ejemplo, en la historia deuteronomista, como sabemos de esta escuela deuteronomista, dijo el Señor a, Josué en este caso. Y entonces, aquí en este libro encontramos 68 veces que aparece, dijo el Señor a Josué. Bueno, y así entonces vamos a ir mirando un poquitito más esta historia tan interesante, sobre todo de la característica de este gran líder que es Josué. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. ¿Cuáles son los dones del Espíritu Santo? Podemos recibir, según la teología, queridos amigos, y según la cita bíblica, como hemos dicho, que aparece en Isaías, 7 dones, los 7 dones del Espíritu Santo. El primer don es el don de ciencia. Queridos amigos, el don de ciencia significa entonces la iluminación, la gracia de Dios que nos ilumina para conocer, para discernir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. El don de consejo, que nos ayuda para decidirnos de acuerdo a aquello que nosotros hemos discernido en nuestro camino cristiano, en nuestra vida de todos los días, en lo cotidiano. El discernimiento es tan importante, pero la decisión luego tomada justamente lo hacemos a través de este don tan importante que es el don del consejo. Y en este sentido también nosotros decimos, hay que aconsejar, hay que ser capaces de dar buenos caminos, proponer el camino de Dios, proponer, hablar, dialogar, entender lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros, saber aconsejar. El don de la fortaleza nos ayuda a nosotros, queridos amigos, a ser sobre todo perseverantes. Si anteriormente nosotros decíamos que teníamos que discernir, que teníamos que saber aconsejar a los demás, buscar un camino que tenemos que hacer y nos hemos decidido por ese camino, entonces ahora viene nuestra ayuda el don de la fortaleza, porque nos da perseverancia. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esta gracia para perseverar en la vida cristiana? Tomar las decisiones ciertamente, pero una vez que tomamos esas decisiones, tenemos que hacer el camino en forma perseverante. El don de la inteligencia que nos ayuda, queridos amigos, a llegar a la contemplación máxima de Dios. El don de la inteligencia nos ayuda a acercarnos a Dios. Una vez que hemos decidido nuestro camino y una vez que estamos en ese camino perseverantes, decíamos, ahora con la inteligencia podemos siempre encaminarnos hacia la contemplación de Dios, que es el fin de nuestra vida. Es el camino de nuestra realización, acercarnos a Dios y planificarnos en el Señor. El don de la piedad. El corazón nuestro, queridos amigos, no puede ser ni frío ni indiferente. Es el calor que nace desde el corazón, de ese compromiso de búsqueda justamente que decíamos nosotros a través del don de la inteligencia que nos ayuda a acercarnos a Dios. Con el don de la piedad nosotros hacemos que el corazón pueda arder en ese deseo de encontrar a Dios, arder el corazón en ese deseo de hacer siempre el bien, de buscar aquello que pueda hacer crecer a las personas y sobre todo que nos lleve a nosotros como comunidad también a buscar siempre al Señor. El don de la sabiduría nos ayuda a nosotros a apreciar, queridos amigos, todo lo que Dios nos ha regalado y ha puesto en nuestras manos. La sabiduría nos ayuda a amar la creación, nos ayuda a amar los dones, las riquezas, todo lo que el Señor puso en nuestras manos. Recordemos que cuando Dios dice que va a descansar en el 7º día, significa que deja todo en nuestras manos. Esto significa ese compromiso nuestro, pero para eso necesitamos con la sabiduría nuestra, con este regalo tan grande que Dios nos ha dado a través del don de la sabiduría, de amar, de comprometernos y hacer caminar la creación. Y el don del temor de Dios. Qué hermoso que es este último don, queridos amigos, porque todo lo que tenemos nosotros vemos y decimos hemos recibido del Señor. No podemos
ser entonces orgullosos y decir que esto todo nos pertenece a nosotros y que nosotros todo lo hemos conquistado. El temor de Dios significa el gran respeto a la soberanía de Dios, a la grandeza de Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es decir, cuando lo respetamos, nosotros queremos hacer que prevalga su presencia en medio del mundo. La presencia de Dios, el respeto de Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Queridos amigos, entonces cada uno de estos dones son tan importantes para nosotros. Procuremos buscarlo, procuremos sobre todo vivirlo y procuremos también enseñarlo a todos en nuestra comunidad. Que la bendición del Señor siempre nos acompañe. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti. Quiero más de ti, dame más de ti, Señor. Yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, Señor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos con la teología de Josué y estamos presentando una presentación del personaje. ¿Quién es Josué? Y nosotros hablábamos que Josué prácticamente como
la sombra de Moisés, ¿verdad? Que primero comienza como ayudante, pero que después viene a ser el siervo de Yahvé también, el servidor, así como Moisés, como su maestro. E incluso decíamos que le superan ciertas cosas. Ahí en el capítulo 10, versículo 14, nos decía que es Dios al único hombre que escuchó, ¿verdad? La voz y le obedeció, dice. Es el único. Interesante, ¿verdad? Son elementos muy interesantes que nos hacen entender la importancia de este personaje, en este caso de Yeshua, ¿verdad? Joshua en hebreo significa Salvador, justamente, el Salvador. De ahí vendrá más adelante el nombre de Yeshua, Jesús, que nosotros sabemos. Hay mucha coincidencia en el sentido de la relectura que siempre hace también el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento mira profundamente lo que significa o lo que está queriendo transmitir el Antiguo Testamento y luego como cumplimiento en la persona de Jesús que lo trae y que lo pone. Entonces prácticamente casi como en bandeja, como decimos. Es un gol en bandeja, decimos nosotros, porque ya está todo presentado, ¿verdad? Si nosotros entendiéramos bien el Antiguo Testamento, si hiciéramos bien una lectura exegética profunda, ¿verdad?, del Antiguo Testamento, ciertamente que el Nuevo Testamento, entre comillas, lo digo así, es pan comido, decimos así, es una forma, una expresión. Pero tenemos que entender bien el Antiguo Testamento. En la medida en que nosotros entendemos el Antiguo Testamento, que nos traen, ¿qué cosa? Las promesas. ¿Y qué es el Nuevo Testamento? El cumplimiento de las promesas, ¿entienden? Entonces, por eso que hay una relectura, o sea, volver a leer el Antiguo Testamento que ahora se cumple en la persona de Jesús, en la comunidad, en la iglesia, ¿entienden? En la comunidad. Eso es lo elemental y fundamental. Es decir, que los cristianos, los que estaban comenzando esta comunidad, el Cajal, ¿verdad? Esta comunidad que va de acuerdo a la tradición, porque aquí está la transmisión. Tradición quiere decir transmisión. Y eso tenemos que entenderlo muy bien, ¿verdad? Solamente que muchas veces tenemos esa influencia protestante y que ellos no entienden lo que significa la tradición. Tradición. Ellos no quieren saber nada de la tradición. Y sin embargo no saben que hasta la misma Biblia se escribe dentro de la tradición, es decir, la transmisión. ¿Qué es la Biblia? La Biblia es una transmisión. Se transmite aquello que la comunidad, la iglesia, el Cajal, estaba viviendo. Entonces lo pone por escrito. Pero ya en un tercer momento, esto es transmisión. Y si esto es transmisión, quiere decir que esto es tradición. Y entonces yo pienso que es cuestión de pensar un poco, ¿verdad? No hace falta decir demasiado. Intelligenti pauca, se dice. Al inteligente, pocas palabras. ¿Por qué? Porque uno comprende y sabe que aquí se encuentra la esencia, el fundamento de la palabra de Dios, en la tradición, en la transmisión. Porque es la comunidad, ¿verdad?, que está reflexionando sobre su propia vida, su vida espiritual, su vida en relación con Dios, sobre sus situaciones concretas y sobre sus problemas concretos. Tenemos que salir de esta situación, dice. Y bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y lo pensamos primero buscando las causas, pero después desde ahí entonces buscamos la solución, pero desde la visión teológica, es decir, desde una respuesta de Dios. Qué interesante que es esto, ¿verdad? Pero para eso tenemos que entenderlo muy bien. Vamos a seguir un poquitito presentando a nuestro personaje, Josué. Tenemos la característica de este carácter privilegiado que tiene Josué. Porque él también habla con Dios. Decíamos que en la historia deuteronomista aparece 68 veces, dijo Dios, dijo el Señor, Adonai, habló el Señor ¿a quién? A un fulano. 68 veces aparece. 15 veces aparece en el libro del Deuteronomio. 15 veces. 12 veces aparece en el libro de Josué, dentro de esta historia deuteronomista. 9 veces aparece en el libro de los jueces. 11 veces en el primer libro de Samuel. 4 veces en el segundo libro de Samuel. 7 veces en el primer libro de los reyes. 2 veces en el segundo libro de los reyes. ¿Se dan cuenta? Esta es la historia deuteronomista que nosotros conocemos,
Qué interesante. Entonces aquí todo esto que nos da como dato quiere decir que aquí es muy importante. El primero y elemental está en el libro del Deuteronomio. Deuteronomio es el que más entonces pone. Son 15 veces, pero luego ya está en segundo lugar, está el libro de Josué. Aparecen 12 veces. Es decir, tiene este gran privilegio este personaje, Josué, de hablar directamente y de escuchar a Dios 12 veces, dice. Bueno, según la Biblia, 12 veces. Por lo menos lo que tenemos como narración. Qué interesante, interesantísimo esto es. Porque esto nos hace entender, dentro de la estadística también, cuanto más hay, quiere decir que hay algo de importancia allí. Por eso es que 12 veces aparece y en otro aparece solamente 2 veces. Quiere decir que aquí hay una importancia muy grande, ¿verdad? Bueno, después seguimos. A partir de Josué, Dios solo habla a un juez. Dios solamente le habla a un juez, Gedeón. Solamente a él se le dirige en el libro de los jueces. A los profetas, Samuel, Jehú, Elías, Eliseo. A ellos también les habla Dios en cuanto a los profetas. Y les habla a 2 reyes. A David, generalmente respondiendo a sus consultas, y a Salomón. Entonces, respondiendo a sus consultas. Es decir, que ellos están preguntando algo, ellos están queriendo saber algo, están pidiendo discernimiento, conocimiento. Jope venían de Ñara o responde yo, ¿verdad?, a estos reyes. Sin embargo, con Josué no, es al revés. Es Dios el que viene y le despierta y le dice, che, escúchame bien, te voy a hablar. Escúchame porque yo te quiero hablar. Yo quiero que sepas qué, ¿entienden? Es un poco diferente en cuanto que el otro es el rey el que se acerca y le pide consejo a Dios o quiere una respuesta de parte de Dios. Entonces Dios le responde. Pero también solamente en el libro de los reyes, por ejemplo, 2 veces aparece, ¿verdad? En el primero de los reyes 2 veces, también 7 veces en el primero de los reyes y 2 veces en el libro segundo de los reyes. Con razón, la tradición judía sitúa a Josué entre los primeros profetas, ¿se entienden? Entre los primeros profetas. En este sentido, ¿verdad? De que en la historia profética nosotros sabemos que estos libros que nosotros le llamamos libros históricos, según la división griega, sin embargo, según la división hebrea, a estos libros se les llaman los libros proféticos. Y Josué está en el primer lugar. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo.
Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de Josué. Y nosotros continuamos nuestra reflexión y estamos mirando cuántas veces decíamos que aparece, y es interesante, en la historia deuteronomista. Por lo menos 68 veces aparece esa expresión. Dijo el Señor A. El primero que supera a todos es el libro del Deuteronomio, ciertamente, siendo de la escuela deuteronomista, un libro escrito directamente por la escuela deuteronomista, 15 veces aparece. Y dijo el Señor A, en este caso justamente a Moisés, con quien nosotros nos encontramos directamente en este libro, son los discursos de Moisés. En segundo lugar ya viene Josué con 12 apariciones, ¿verdad? 12 veces esta expresión, y dijo el Señor A, en este caso a Josué. Aceptando que hubiese existido una historia deuteronomista, o sea, esta escuela, a quien nosotros le llamamos la escuela deuteronomista, según los grandes estudiosos, según los que han quemado pestaña y han estudiado profundamente y se han dedicado toda la vida, no son personas improvisadas de 2 o 3 días, estilo protestante, lee y mi vea, y después ya viene y dice, porra, que Dios, porra, que dice la Biblia, porque memoriza 2 o 3 cositas. No, atención queridos amigos, que no nos dejemos engañar, como dice la palabra de Dios, no nos dejemos engañar. Tenemos que profundizar y tenemos que estudiar, tenemos que conocer la palabra de Dios. Apea oñon diemante y apoda lleva. Y tenemos que dejarnos conducir. Upeanao y la ñandembo, eana. Pero estudiar en serio, ¿verdad? Estudio bíblico no quiere decir agarrar simplemente, leer y memorizar. Y después voy a decir cualquier cosa, lo que Dios me inspira, lo que Dios me dice en este momento. No, eso no es estudio bíblico. Eso no es estudio bíblico. Eso es, no sé, hablar de tus sentimientos, lo que me tocó a mí, lo que me gusta a mí, lo que me dice a mí. Eso no es estudio bíblico. Estudio bíblico es conocer profundamente el mensaje dentro de una literatura, porque esta literatura también tiene todas sus normas, tiene todas sus reglas. Uno que estudia, por ejemplo, el idioma castellano, y nosotros en castellano y en matemática casi siempre los alumnos son los que más se aplazan en castellano y en matemática en la escuela. Yo recuerdo que todo, matemática y castellano. Llevo ahí a saber, ¿por qué? Porque tiene todo, ¿verdad? Todos los nombres que tenés que aprender dentro de la construcción de esa palabra, de esa frase, todo te ponía. Este vio qué, este vio el complemento directo, este vio el complemento indirecto, este vio el complemento circunstancial, este vio el complemento de tiempo. Apenas somos indejante y cuara, derechara. A lo mitad, ¿cómo vamos a descifrar y cómo vamos a saber si es verdaderamente qué cosa? O esta expresión es un hiperbatón o es no sé qué cosa, ¿verdad? Y entonces así te va poniendo. Y por eso muchas veces nos aplazamos en eso porque no sabemos. Hablamos, pero solamente hablamos en una forma automática, ¿verdad? Sin entender esa estructura del idioma. Bueno, y eso es lo que muchos hacen, ¿verdad? Oñeente, jeinte las cosas. Pero si uno comienza a mirar y a estudiar bien, porque recuerden que la Biblia no es que se escribe así nomás, estamos en un tercer momento y por eso está diciendo, si es que nosotros aceptamos esta escuela deuteronomista, aceptamos de su existencia, es decir, de ese grupo que piensa, porque ustedes saben que son los biblistas los que están hablando de la escuela deuteronomista, es decir, después de una exégesis, de un estudio profundo, ellos llegan a esa conclusión. Dahil la pecha antes ya puedes ir indes y vaya y todo. O guapo, estudiado, leo, veo ahí. Y desde ahí nosotros entonces podemos leer, entender y ver y acompañar y reflexionar. Y cuando uno entiende bien estas cosas, ahí se despierta y dice, esto es lo que entonces estaba queriendo decir. Porque algunas veces hay algunos cabos que se nos quedan cabos sueltos. Ya es ahí, señor. Cabos sueltos. O sea, no sabemos qué quiso decir, por qué lo dijo así. Cuando estábamos estudiando, incluso en este libro, ¿verdad? Esta cuestión del anatema. ¿Por qué Dios tiene que actuar así?
del exterminio. ¿Por qué Dios? O sea, ¿por qué en los escritos encontramos de esta manera, verdad? Y después, estudiando bien en serio, nos damos cuenta que son géneros literarios, ¿verdad? Son expresiones que subrayan verdaderamente un mensaje demasiado importante. Y entonces, a través de esta técnica de narración, nos están diciendo qué es lo esencial y qué es lo fundamental, ¿verdad? Bueno, eso ya hemos dicho bastante. Ustedes pueden volver a nuestra biblioteca de Ñan de Yarañé Antiguo Testamento, mirar un poco, seguir estudiando, reflexionando, porque ya lean a través de la palabra de Dios. Ahora, esos que quieren ser superficiales y que tienen otros intereses, y normalmente es eso, porque hay problemas, no sé, pero problemas sentimentales, problemas de divorcio, problemas no sé qué. Entonces, ya vamos tu pobre porque aquí, viste, esta iglesia te recibe todo, hace todo, me hablan de diezmo, ya todo va bien. Ese es un fraude, así como suena. Por lo menos, a pesar de que te leen la Biblia, que esto, que aquello, ¿verdad? En forma literalmente van a tener que leerlo, porque si van a ir al mensaje verdadero, jamás, inteligenti pauca, al inteligente pocas palabras, porque uno entiende demasiado bien. En este caso, da el añan de tauga, sino que ñañen botau, tienda jay kwai wow. Pero claro que sabemos muy bien que eso no es correcto. Sabemos que eso no es correcto. Y más todavía si leemos en serio la palabra de Dios, ¿verdad? Si leemos en serio la palabra de Dios, ¿se acuerdan lo que dicen los profetas? Isaías principalmente, ¿verdad? Y los otros profetas también. Hay muchos lugares donde nos dice que la palabra verdaderamente de Dios es tajante, hiriente, de doble filo, que llega hasta el tuétano, que nos llega a lo más profundo, queridos hermanos. Y bueno, eso es lo que nos dice aquí. Si aceptamos esta historia deuteronomista, entonces su lector solo tiene una idea muy vaga de Josué cuando comienza a leer este libro, al comienzo. Nosotros una idea muy vaga, una idea que está un poco por encima, ¿verdad? Tenemos de Josué. El libro del Deuteronomio lo menciona varias veces al comienzo y al final. Tenemos entonces que lo va mencionando. Vamos a mirar un poco el libro del Deuteronomio, ¿verdad? Porque aparecía como ¿quién? Aparecía como el ayudante al comienzo, ya desde el capítulo 1. Miren un poco cómo lo va entonces presentando ya a este actor principal. Entonces 1:38 nos dice lo siguiente. De esta manera se manifiesta. Dice, el que entrará es Josué, tu ayudante. ¿Viste? El que entrará es Josué, tu ayudante. O Juan Moisés, tu ayudante. Le dice, infúndele valor, porque él deberá poner a Israel en posesión de la tierra. Entonces él tiene que ser como tu sombra. Y ese es el Deuteronomio, Deuteronomio. A Moisés le está diciendo Dios. Es Moisés de querer, porque hoy va a poner, porque el día en que nosotros vamos a entrar a la tierra prometida, que yo les digo que ustedes van a tener como herencia, entonces alguien los tiene que introducir. Hopeará hoy va a poner. A mí que voy a inventarse ahí cualquier hora, ¿entienden? Y entonces esta es la figura de Josué. Queridos amigos, vamos a seguir sobre este tema que es tan lindo, tan interesante. Volveremos la próxima, ¿verdad? Con nuestro curso bíblico Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. Y por el día de hoy nos vamos despidiendo. Que el Señor les bendiga a todos. Y les dejo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yarañé Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñan de Yarañé con el Padre Víctor Luis Cabañas.